Pero para que nos juzguen, como se dice, como decían los clásicos, en este tema de la constitucionalidad, vamos a empezar el 21 de agosto de 1811. El 21 de agosto de 1811, caídos los primeros cabecillas del movimiento, caídos el capitán Allende, el cura Hidalgo, el heredero en la jefatura del movimiento, el licenciado Ignacio López Rayón, a quien, como se dice, no la revolución sino la independencia le ha hecho poca justicia, pero pues que es un personaje de enorme importancia. Bueno, pues el licenciado Rayón, junto con José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, con el propio Morelos, que será integrado como vocal poco después, crea la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro. Esto es especialmente importante. La Junta de Zitácuaro es una muestra de que no había quedado en el olvido aquello que habían discutido el licenciado Verdad, el licenciado Ascara, el Francisco Talamantes, Jacobo de Villarrutia, en el ya lejano año de 1808. El derecho que tenía el reino de la Nueva España, en tanto que el reino incorporado en términos de igualdad a la corona de Castilla, a erigir juntas de defensa de los derechos de la nación y de Fernando VII frente al invasor francés de la península, frente a Bonaparte. Pero el gran agravio para los americanos era que desde el principio de 1808, cuando lo único que hacen es decir, queremos un gobierno independiente de Madrid, desde luego independiente del invasor bonapartista, los liberales, incluso los liberales peninsulares, les dicen: no, tú no tienes derecho a elegir juntas, porque tú no eres un reino de igualdad, no son provincias iguales a los peninsulares, sino que ustedes son colonias en el sentido más colbertiano del término, más peyorativo, estáis al servicio de la metrópoli, así les recuerdan los españoles a los americanos. Así es que Rayón, lo que está diciendo aquí, de conformidad con el deseo, no solo de Ascara, pero de verdad, sino también del propio Hidalgo, es: somos un reino. Pero ojo, no desconoce la Junta Nacional Americana, no desconoce la supremacía, incluso llega a decir que la soberanía radica en la excelentísima persona del rey don Fernando VII, aunque su ejercicio radica, o se hace radicar, en la Junta Americana. Bueno, así transcurre 1811, entre batallas y demás. Morelos sigue ganando una y otra vez, en cambio al licenciado Rayón no le sigue la suerte en la guerra. Y el 19 de marzo de 1812, por eso le dicen la Pepa, porque es el día de San José, los diputados americanos y peninsulares promulgan la Constitución de Cádiz. Y solo unos días después, en abril, Rayón contesta, y la Junta Suprema contesta, con la expedición de unos elementos constitucionales muy distintos a la Constitución de Cádiz. Incluso preveían que el ejercicio del poder ejecutivo pues no recaería ya en un rey, sino en algo así como un Lord Protector estilo Cromwell, ¿no? Un protector del reino, ¿no? Que entre tanto durara la guerra se encargaría de hacer del reino de la Nueva España una entidad cada vez más independiente. Claro, independiente en el sentido en que se le entendía entonces. No estamos hablando de una independencia absoluta, ni de una soberanía sobre los recursos materiales o naturales, no. Lo que estamos hablando, cuando estos señores están hablando de independencia, es de no estar sujetos a ningún gobierno en Madrid o en la península, sino reconociendo al rey como cabeza de la monarquía, tener un gobierno propio, de alguna forma, una especie de confederación de reinos autónomos, diríamos hoy, aunque la palabra autonomía no aparece en ninguno de los documentos de la época. Quizá esa es la independencia a la que se refiere Rayón. ¿Dónde estaba entre tanto Morelos? Bueno, pues Morelos recibía una copia de estos elementos constitucionales de Rayón, en nada más y nada menos que en Cuautla, cuyo sitio rompe genialmente el 2 de mayo de 1812. El 30 de septiembre de 1812, la Constitución de Cádiz, jurada el 19 de marzo, es jurada en la Nueva España. El virrey Venegas hace jurar la Constitución el 30 de septiembre. Y así parecería que la Nueva España entraría a un interregno, digamos, a un periodo de paz
a pesar de que Fernando VII no estuviera en la península, un periodo de paz con un virrey gaditano y además resueltamente entusiasta de la regencia y de las Cortes de Cádiz, que iba a sostener la vigencia de la Constitución en la Nueva España. Parecía, porque no sería así, ¿no? El 3 de noviembre de 1812, Morelos, que traía en jaque en buena parte del reino a las tropas realistas, pide a Rayón, a través de unos comentarios, unas glosas que realiza los elementos constitucionales, le pide lo que ya hemos visto, que le quite la máscara al movimiento insurgente. El 25 de noviembre toma Antequera de Oaxaca, quizá la parte más importante del recorrido militar de don José María, que toma a final de cuentas una capital de obispado y una capital de intendencia, una ciudad muy importante, y desde ahí envía al general Matamoros a insurreccionar el reino de Guatemala, y el 13 de diciembre del propio año 12 realizan esta jura de Fernando VII y de la Suprema Junta Americana, si se jura la soberanía de Fernando VII, pero también el ejercicio de esta soberanía por la Suprema Junta Nacional Americana en la propia Oaxaca. Morelos se quejó entonces, fíjense qué curioso, porque arrojó monedas, así estilo político, arrojó monedas al respetable, ¿no? Pueblo de Oaxaca, desde el Palacio del Ayuntamiento, y se quejaba que los oaxaqueños preferían las monedas de cobre que tenían acuñada la efigie de Fernando VII a las monedas de plata que se habían acuñado por el Ejército Libertador del Sur y que simplemente tenían la divisa de esta que decía SUR, ¿no? La divisa del Ejército Insurgente. Bueno, aunque unas eran de plata y las otras eran de cobre, valían más, pesaban mucho más en los habitantes todavía, me atrevería a decir, de la Nueva España, la figura de Fernando VII, el deseado. No sabíamos lo que queríamos, ¿no? Porque miren que Fernandito, como ustedes ya sabrán a estas alturas del curso, pues era un pájaro de cuenta, ¿no? Pero estos señores pues, no se lo podían imaginar. Fernando había gobernado escaso mes y medio antes de caer en las redes de Napoleón, y pues simplemente se le veía casi como un héroe romántico que se había enfrentado a la tiranía de Godoy y de su propio padre Carlos IV. El 4 de abril de 1813, conforme a la Constitución de Cádiz, o sea, esto hay que verlo en dos escenarios distintos. Por un lado, los mexicanos, los novohispanos, peninsulares o criollos, lo mismo van los novohispanos que están con la Constitución de Cádiz y están intentando la vía que la profesora Guedea llama autonomista a partir del texto de la Constitución de 1812, y por el otro lado la América mexicana insurreccional. Bueno, pues estos de acá, los autonomistas, que creen que la Constitución de Cádiz puede llevar a un terreno de goce de derechos para el Reino de México, integran los cabildos constitucionales